Escucha esto, tú no te fuiste, ellos te perdieron. Y en ese silencio, en esa ausencia que tanto duele, yace una oportunidad inmensa. Porque el rechazo, la indiferencia o el abandono no definen quién eres. Son solo reflejos de su incapacidad para valorar tu verdadera esencia. Lo que realmente importa es lo que tú eliges hacer con ese dolor, con esa herida que parece insuperable. El estoicismo te enseña que en medio de la tormenta, en el caos emocional, hay una fuerza inquebrantable que solo tú puedes despertar. La transformación comienza ahora, en tu silencio, en tu dignidad, en tu poder interior. Porque la verdadera victoria no está en que otros te valoren, sino en que tú te mantengas firme, inamovible, dueño de tu destino. A veces, la mayor fuerza reside en aprender a soltar. En soltar aquello que no está en nuestras manos cambiar, controlar o detener. Porque la verdad es que muchas de nuestras angustias nacen del intento desesperado de aferrarnos a lo que simplemente no nos pertenece. Nos empeñamos en cambiar el pasado, en que las personas actúen a nuestra manera, en que las circunstancias sean diferentes. Pero el universo no funciona así. La realidad es inmutable en muchas cosas, y solo nos queda una opción: aceptar. Aceptar no es rendirse. Es reconocer con claridad que está en nuestro poder y que no. La diferencia entre ambos caminos es la clave de la libertad. Quien no aprende a soltar, se convierte en prisionero de su propio sufrimiento. Se aferra a las expectativas, a las heridas, a las palabras no dichas. Pero en esa prisión, solo hay dolor y desesperanza. Sé que duele. Es natural que duela. Pero también sé que una vez que entiendes que no puedes cargar con el peso del mundo, que hay cosas que solo debes dejar ir, tu alma empieza a liberarse. La verdadera fortaleza no está en la resistencia inútil, sino en la sabiduría de soltar. En dejar ir con dignidad y sin resentimiento. Porque, como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. El poder del desapego no es una renuncia pasiva. Es una decisión consciente de dejar de luchar contra lo inevitable, de dejar de desgastar tu espíritu en batallas que no te corresponden. Es aceptar que hay heridas que solo sanan con tiempo, que hay personas que simplemente ya no están en tu camino y que eso no disminuye tu valor. Al contrario, reafirma tu autonomía. Cada vez que aprendes a soltar, recuperas un pedazo de ti mismo. Te vuelves dueño de tu paz interior. Porque en el silencio de la aceptación, en la quietud del alma que no se aferra, se encuentra una fuerza inmensa. La fuerza de quien sabe que su valor no depende de las circunstancias externas, sino de su interior. Y recuerda, no es la pérdida lo que te define. Es tu capacidad de levantarte, de seguir adelante, de aceptar con dignidad lo que no puedes cambiar. Porque en esa aceptación, en ese acto de liberar, reside la verdadera libertad. La libertad de ser quien realmente eres, sin cadenas, sin máscaras, sin miedo. Solo tú, tu voluntad, tu paz. Solo así, el dolor se transforma en un puente hacia tu mayor fortaleza. En la adversidad, allí donde otros ven derrota, tú tienes la oportunidad de descubrir tu verdadera fuerza. Cuando el rechazo golpea y las puertas se cierran, no es momento de rendirse, sino de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿quién soy realmente? Porque en esa prueba, en esa herida abierta, yace una lección invaluable, el autoconocimiento. No permitas que el rechazo te defina como frágil ni como derrotado. Es solo el espejo que refleja tus miedos, tus inseguridades, tus límites autoimpuestos. Pero también es el catalizador que puede impulsarte hacia tu mayor crecimiento si tienes el valor de enfrentarlo con honestidad. La resistencia no se mide por cuánto te caes, sino por cuánto te levantas con más sabiduría y firmeza. Recuerda, la adversidad no es enemiga de tu alma, sino su maestra más exigente. Cada rechazo, cada tropiezo, cada puerta que se cierra, está diseñando tu carácter, fortaleciendo tu voluntad. Séneca decía que la fortuna no existe, lo que llamamos fortuna es solo el momento en que la preparación y la oportunidad se encuentran. La preparación, en estos momentos, eres tú mismo. La oportunidad, aprender a convertir el rechazo en un espejo de tu potencial oculto.
En esa transformación, en ese proceso de convertir el dolor en autoconocimiento, descubres que la verdadera fortaleza no radica en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con valentía. En entender que cada herida es una lección que te invita a profundizar en tu interior, a conocerte más allá de las apariencias. Porque solo quien se enfrenta a su sombra puede iluminar su verdadera esencia. No huyas del rechazo. No te escondas. Enfréntalo con la firmeza de quien sabe que cada dificultad es una oportunidad, un desafío para crecer y consolidar su carácter. La adversidad, si la miras con los ojos del estoico, se convierte en una aliada. Porque en cada rechazo hay una semilla de autoconocimiento, y en cada semilla, la promesa de una versión más fuerte, más sabia, más auténtica de ti mismo. Y así, en medio de la tormenta, en medio del rechazo, tú puedes encontrar la calma interior. Porque la fortaleza no se construye en la comodidad, sino en la resistencia. En la voluntad de seguir, en la determinación de aprender y en el compromiso de ser mejor, sin importar cuántas veces te caigas. Esa es la verdadera victoria, levantarte, aprender y seguir adelante, más fuerte y más consciente que nunca. En un mundo lleno de ruido, donde las palabras se convierten en armas y las emociones en tormentas, aprender a mantener la dignidad del silencio es uno de los actos más poderosos que puedes practicar. Porque en ese silencio, en esa pausa que eliges voluntariamente, resides una fuerza que ningún grito, ninguna provocación, puede igualar. La verdadera fortaleza no siempre se muestra con palabras, muchas veces, se revela en la calma que mantienes cuando todo a tu alrededor intenta hacerte perder tu esencia. Responder sin perder tu esencia es un acto de valentía. Es demostrar que tienes el control, que tu paz interior es más valiosa que cualquier argumento o reacción impulsiva. La dignidad del silencio no es una señal de debilidad, sino de maestría emocional. Es un escudo que protege tu alma y una espada que corta la influencia de quienes buscan hacerte perder el equilibrio. Recuerda, quien habla demasiado, revela que no tiene nada que decir. La sabiduría estoica nos enseña que hay momentos en los que lo más fuerte que podemos hacer es callar. Callar para escuchar, callar para pensar, callar para responder con autoridad solo cuando sea necesario. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y en esa reacción, en esa respuesta contenida, resides tu verdadera fortaleza. No permitas que las provocaciones te arrastren fuera de tu dignidad. No entregues tu paz por una palabra maldita, por un insulto, por una provocación vacía. La dignidad del silencio es un acto de autocontrol, una declaración de que tu valor no se mide en palabras, sino en la firmeza con la que permaneces en paz incluso en medio del caos. Porque en esa paz, en esa serenidad que eliges mantener, se revela el poder de quien ha conquistado su interior. El silencio, bien utilizado, habla más que 1000 discursos. Es un acto de rebelión contra la superficialidad, una muestra de que tu alma no se vende ni se doblega ante las circunstancias externas. Es la forma más pura de responder con autoridad, demostrar que tu esencia permanece intacta, inmutable, imperturbable. Y así, en esa quietud que eliges, en esa dignidad que sostienes, resides una fuerza que no puede ser destruida. Porque el verdadero poder no está en hacer ruido, sino en saber cuándo y cómo usar el silencio para proteger tu paz y mantenerte fiel a ti mismo. En ese silencio, en esa fortaleza tranquila, resides la victoria más grande, la de ser auténtico, inquebrantable, dueño de tu propia dignidad. La batalla más crucial que enfrentamos no está en el exterior, sino en nuestro interior. La verdadera fuerza radica en el control de la mente, en la capacidad de gobernar nuestras emociones y no permitir que las circunstancias externas dicten quiénes somos. Porque si entregas tu paz a los vaivenes del mundo, te conviertes en un esclavo de las circunstancias, un náufrago a merced de las tempestades que otros provocan. Pero si aprendes a dominar tu mente, si te conviertes en el capitán de tu propio alma, nada podrá desgarrarte ni desviar tu camino. Las emociones son como olas. Surgen sin aviso, arrasan con todo a su paso, y si no sabes cómo navegar, acabarás siendo arrastrado por ellas. La ira, el miedo, la tristeza, el resentimiento. Son fuerzas que pueden destruirte si no las entiendes y no las manejas con sabiduría.
La clave no está en suprimirlas, sino en reconocerlas, en aceptarlas y en decidir conscientemente cómo responder. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Dominar tu mente significa entender que tú tienes el poder, que no eres un mero espectador de tus emociones, sino su dueño. La mayoría de las personas pierden el control porque creen que sus sentimientos los controlan a ellos. Pero la verdadera libertad consiste en saber que tú eliges qué sentir y cómo reaccionar ante cada estímulo. La emoción no debe gobernarte, tú debes gobernar la emoción. Porque solo en ese dominio reside tu fortaleza. Hazte la pregunta, ¿quién controla tu pensamiento en los momentos de crisis? ¿Eres tú o eres la emoción que te arrastra? La respuesta determinará si eres un prisionero del exterior o un maestro de tu interior. La mente, si la entrenas con disciplina, puede ser tu aliada más poderosa. No es un espacio de caos, sino un templo de claridad y propósito. Recuerda que cada pensamiento es una semilla. Lo que siembras en tu mente, cosecharás en tu alma. Si alimentas dudas, miedos y resentimientos, estarás construyendo una prisión invisible. Pero si cultivas pensamientos de fortaleza, autocontrol y serenidad, crearás un escudo impenetrable contra las tormentas externas. El control de la mente no es un acto de magia, sino un ejercicio constante. Requiere vigilancia, disciplina y voluntad. Pero sobre todo, requiere una decisión firme, decidir que tú eres el dueño de tu destino, y que ningún evento externo puede quitarte la paz si tú no se lo permites. Porque en esa decisión, en esa convicción inquebrantable, reside el poder de transformar tu vida y convertirte en un ser que no se doblega ante las adversidades, sino que las enfrenta con la calma de quien sabe que el verdadero control está en su interior. La autodisciplina no es solo una virtud, es el cimiento sobre el cual construyes tu verdadero poder. Es la fuerza silenciosa que te impulsa a seguir adelante cuando la comodidad llama, cuando la tentación susurra tu derrota. Porque quien domina sus impulsos, quien mantiene su voluntad firme en medio de la tormenta, se vuelve invencible. La autodisciplina es la llave maestra que abre las puertas de la autosuficiencia, esa cualidad que te hace independiente de las circunstancias y de las opiniones ajenas. No hay mayor poder que aquel que brota de tu propia voluntad. La autodisciplina es el músculo que se fortalece con cada sacrificio, con cada esfuerzo consciente. No es un acto momentáneo, sino un compromiso diario, una decisión que tomas una y otra vez, incluso cuando la pereza o la duda quieren arrastrarte hacia atrás. Porque en esa constancia reside tu grandeza, en seguir, en persistir, en resistir. Sé que el camino no es fácil. La mayoría renuncia ante la primera dificultad, cediendo ante sus propios deseos y dejando que la comodidad gobierne su vida. Pero tú, si estás aquí escuchando, sabes que la verdadera libertad no se encuentra en la falta de obstáculos, sino en la capacidad de enfrentarlos con disciplina. La disciplina no te obliga, te libera. Libera tu potencial, tu espíritu, tu alma. Recuerda siempre, la autosuficiencia no es un estado pasivo. Es una actitud activa, una guerra constante contra la mediocridad y la complacencia. Es levantarte cada día con la firme decisión de mejorar, de ser mejor. Porque el que se disciplina, no solo controla su vida, sino que también conquista su destino. No esperes que las circunstancias cambien para ser feliz, crea en ti la fuerza para cambiarte a ti mismo y, así, transformar tu realidad. La autodisciplina requiere sacrificio, sí. Pero también recompensa. La recompensa de una mente clara, un carácter firme y un corazón en paz con su propia fuerza. La autosuficiencia no es una ilusión, es el resultado de un compromiso inquebrantable con uno mismo. Es la evidencia de que tú, y solo tú, tienes el control absoluto sobre tu vida, tus decisiones y tu alma. Porque en esa disciplina, en esa entrega constante, reside el verdadero poder interior. La capacidad de levantarte cada vez que caes, de seguir adelante cuando todos te dicen que no puedes, de mantener tu dignidad en medio del caos. Esa es la verdadera grandeza, ser dueño de ti mismo, sin depender de nada ni de nadie, con la certeza de que tu fuerza proviene de tu interior, y ese poder solo se fortalece con cada acto de autodisciplina que eliges practicar. Recuerda siempre, la verdadera victoria no está en lo que otros hacen o dejan de hacer,
sino en cómo tú eliges responder. Eres dueño de tu paz, de tu dignidad, de tu poder interior. No permitas que ninguna pérdida, rechazo o adversidad te desconecte de esa realidad inmutable. El estoicismo te ha entregado las herramientas, ahora solo queda que las pongas en práctica. Enfócate en ti, en tu crecimiento, en tu fortaleza. Cada lección, cada desafío, es una oportunidad para reafirmar que tú eres el único responsable de tu destino. La vida no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. La verdadera libertad reside en tu capacidad de seguir adelante, con firmeza y con el corazón lleno de propósito. Porque al final, solo el que sabe quién es y qué vale, puede decir con certeza, no me fui, ellos me perdieron. Y en esa verdad, en esa fuerza, yace tu poder real.